Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de este programa que es Maíz Rojo, el cual es transmitido en YouTube y también en Spotify, dependiendo de dónde nos estén escuchando. En esta ocasión traemos el último programa de la cuarta temporada correspondiente al tema de la Revolución Mexicana. Y bien, para ello también vamos a dar una recapitulación de lo que discutimos el capítulo pasado, el compañero Memo y yo. Bien, principalmente el capítulo pasado nos enfocamos más que nada a la guerra que se desarrolló entre los constitucionalistas, dirigidos por Venustiano Carranza y Álvaro Obregón, y los convencionistas, que tenían dos cabecillas, y las más destacables eran Emiliano Zapata y Francisco Villa, ¿no? En el anterior capítulo también estuvimos discutiendo con respecto a cómo el primer bando que nombramos, que es el constitucionalista, pues contaba precisamente con un proyecto de nación articulado que no solamente tenía hasta cierto punto el visto bueno de las autoridades extranjeras, específicamente de los Estados Unidos, sino que la falta de proyecto consolidado, de un proyecto de nación consolidado del zapatismo y del villismo, que principalmente se centraba en regionalismos, en zonas muy específicas de este país, México, pues sería prácticamente la soga que marcaría pues el fin de estos dos movimientos que eran de carácter popular y también precisamente que serían la cara más popular de la Revolución Mexicana. A pesar de que, como ya también lo mencionamos el capítulo anterior, serían algunos artículos de la Constitución de 1917 los que plasmaran el carácter popular de la revolución, como sería el 27 con respecto al campo y al reparto agrario, y el 123 que trata sobre la clase obrera, o que es más dirigido a la clase obrera, pues en cierto sentido, pues quien triunfaría sería, pues más que nada, la cara un tanto más conservadora, nacionalista, sobre todo, de la Revolución Mexicana, encabezado por Venustiano Carranza, quien también posteriormente a ejercer su presidencia de manera, pues sí, con represión hacia los sectores que anteriormente lo habían apoyado, específicamente contra el sector obrero en la Ciudad de México, pues también traería como tal su derrota y su asesinato en Tlaxcalantongo, estado de Puebla, ¿no? Entonces, pues más que nada, ahí terminamos o culminamos el capítulo pasado, ¿no? Ahora nos tocará hablar un poco sobre la muerte de dos figuras importantes de la revolución, ¿no? Que es Emiliano Zapata y Francisco Villa. Bien, la mañana del 11 de abril de 1919, los principales diarios de la Ciudad de México daban a conocer que Emiliano Zapata, el líder de la revolución en Morelos, había sido asesinado, ¿no? Las primeras informaciones provenían de Cuautla, señalaban que las fuerzas del gobierno habían pues perpetrado una emboscada contra algunos elementos zapatistas y fue asesinado, ¿no? Pero pues fue un plan bien estructurado, ¿no? Que ya tenía pues prácticamente varios meses de preparación y sería perpetrado por el general Pablo Gómez, que estaba destacamentado en el estado de Morelos, y Venustiano Carranza había establecido un círculo de fuego en Morelos, ¿no? González. Ah, Pablo González, perdón. Ajá, Pablo González tuvo como resultado la conquista de las principales ciudades del estado, como también vimos en el capítulo anterior, Venustiano Carranza al mando del ejército constitucionalista y también Álvaro Obregón, pues serían como los fundamentales pilares para el desmantelamiento del zapatismo, ¿no? Y también del villismo. Bien, entre ellas, algunas de las ciudades más importantes que tomaron los constitucionalistas serían Tlaltizapán, sede del cuartel general del sur. Esta situación trajo como consecuencia que los zapatistas se tuvieran que recluir en las montañas a manera de guerrilla y no combatieran hasta cierto punto. En ese sentido, lo que plantean algunos autores es que también empezaron a haber algunas deserciones y desmoralización por parte del ejército del sur. Posteriormente, González y un subalterno hicieron un plan para que Jesús Guajardo fingiera que estaba del lado del zapatismo, ¿no? Lo que se trataba aquí de dar, de perpetrar
hacer creer a Emiliano Zapata que González tenía una disputa con Guajardo y que se uniría a las filas de los rebeldes, ¿no? Una vez que hubiera ganado su confianza, buscaría el momento adecuado para acabar con la vida del jefe revolucionario y de esa manera fue como se dio esto, ¿no? Primeramente, Guajardo le escribió a Zapata, consideró que este era un hombre franco, sincero, caballero y de palabra, aunque le pidió una prueba, ¿no? De que era fiel al zapatismo y el 9 de abril se encargó de ejecutar a la gente de Bárcenas, ¿no? Que estaba en un destacamento que anteriormente era del zapatismo, ¿no? Precisamente este sería como el punto de partida que daría como tal el apoyo de Zapata para Guajardo. Zapata lo felicitó por su acción y recibió en una correspondencia un caballo, el as de oros, ¿no? El jefe revolucionario posteriormente lo invitaría a comer y el antiguo coronel carrancista declinaría. Sin embargo, posteriormente, al día siguiente, se reunirían en la hacienda de Chinameca para finiquitar un intercambio de armas, ¿no? Casi cerca de las 8 de la mañana del 10 de abril del 19, Emiliano Zapata y su gente llegaron al lugar de la cita. Al poco rato corrió el rumor de que el enemigo se acercaba, por lo que el general Zapata le ordenó a Guajardo resguardar el casco de la hacienda mientras él y sus hombres se dirigían al punto conocido como Piedra Encimada. Finalmente la alarma resultó ser falsa. La mañana transcurrió y mientras un enviado zapatista negociaba la entrada a los pertrechos, Guajardo invitó a Zapata a almorzar. Este se resistió hasta que finalmente, casi a las 2 de la tarde, ordenó que 10 hombres lo acompañaran, quedando el resto de la gente en otra parte, ¿no? Sería emboscado Emiliano Zapata y sería asesinado, ¿no? Una de las cuestiones más interesantes aquí sería que su cuerpo sería exhibido. Una parte como de la mística de la Revolución Mexicana, pues diría que no era Emiliano Zapata quien estaba muerto, sino su compadre y que se había ido a Arabia, ¿no? Pero pues esto no sucedió de esta forma, ¿no? De esta manera, y como igualmente ya lo platicamos, la Revolución Zapatista pues caería en un declive y posteriormente empezaría a hacer concesiones con el gobierno, ¿no? Al menos algunos de los jefes del zapatismo que quedaban y que empezaron a colaborar con el carrancismo, ¿no? Bien, esa sería como la primera muerte del gran caudillo del sur. Posteriormente vendría la muerte de el Centauro del Norte, que es Francisco Villa, ¿no? Bien, como igual lo comentamos, ¿no? Gracias a la estrategia militar de Álvaro Obregón, Francisco Villa quedó arrinconado en el norte y pues se dedicaba precisamente nada más a funcionar como una especie de guerrilla en ciertas partes del norte de la República. Bien, en este sentido, se debe señalar que Francisco Villa se rinde ante Adolfo de la Huerta en julio de 1920, ¿no? Se retiraría de la vida pública y se le daría la hacienda bueno, se retiraría la hacienda de Canutillo y se le darían 250 hombres. Pero, pues algo importante aquí es que más que nada también tanto el declive de Villa se daría al mismo tiempo con el declive de Carranza y los viejos constitucionalistas que formaron parte de la revolución, ¿no? Precisamente por la gestión de Álvaro Obregón y Adolfo de la Huerta, que serían ahora o en este momento las figuras prominentes, perdón, de la oposición e incluso de la contrarrevolución, ¿no? El primero, es decir, Álvaro Obregón como candidato a la presidencia de México, en oposición al gallo de Carranza, que sería Pablo González, y también se desarrollaría aquí la insurrección del Grupo Sonora, ¿no? Que aquí ya es la primera vez que sale su nombre, pero que fue importante para la consolidación de un periodo histórico muy interesante, que es el periodo postrevolucionario y también sería parte del Maximato, ¿no? Poco después de que Villa regresara bueno, que estuviera